Bien. Si tuviéramos que hablar de qué es Escuela 2.0, diríamos que es una apuesta por la digitalización de las aulas. Pero la digitalización tiene que ir unida al uso en las aulas, al uso, perdón, del material, de lo que se está trabajando en las aulas. No es llenar las aulas de ordenadores, no se trata de eso. Eso evidentemente va, y eso es lo que se ve, eso es lo que aparece. Se van a dar a todos los chavales de quinto un ordenador, se van a completar no sé cuántos equipamientos, pero de lo que se trata es de que esa digitalización, esos materiales, estén a disposición del alumnado, del profesorado, evidentemente, y se trabaje con esos materiales, se trabaje de otra forma diferente. Por lo tanto, es muy importante que pensemos que estamos hablando del uso educativo de esos materiales. Los grandes objetivos, o los objetivos que pretendemos trabajar con la Escuela 2.0 son, como objetivos generales, estarían el convertir las aulas tradicionales en aulas digitales, poco a poco. No se trata de que el 1 de febrero, que es la fecha que calculamos que puede empezar esto, quien dice el 1 de febrero, seguramente si las empresas no llegan a tiempo a montar todo, pues igual es algo más tarde, pero bueno, antes de esa fecha desde luego no va a ser. No se trata de que a partir de ese día todas las asignaturas, todas las materias, todo el currículum se trabaje de forma digital, sino se trata que a partir de ese día empiece de una forma normalizada y de una forma universal a entrar las TIC en las aulas poco a poco. Cada profesor, cada centro verá el cuánto y el cómo y el cómo lo hace. Seguiremos conviviendo durante bastante tiempo con métodos tradicionales como el libro de texto, como la pizarra normal, como otras herramientas que tengamos que traducir por ahí. Y así debe ser y así será, lógicamente, porque lo demás sería una auténtica burrada, para decirlo con las palabras más claras posibles, ¿no? Entonces, pero es tender a, cuando digo convertir las aulas digitales, las aulas tradicionales, perdón, en aulas digitales, no se trata de decir, bueno, señores, a partir de ahora todo lo que no sea digital queda descartado, en absoluto, ni muchísimo menos. Otro objetivo de este proyecto de Escuela 2.0 es, como no podía ser de otra manera, capacitar al profesorado en competencias TIC. El profesorado tiene que estar muy bien formado, y ese es el gran reto que tenemos y que estamos ya trabajando en ello. Todos mis compañeros de los berritzegunes están impartiendo esa formación, los asesores de TIC. Se os ha convocado a todos los centros a 3 personas por clase o por centro, depende, al tutor y tutora de quinto, al profesorado de inglés y al profesorado de PT, para que, pues son los más significativos, por decirlo de alguna manera. Se podían haber convocado, la idea incluso era haber convocado también a los de sexto, pero ya creaba bastantes problemas de sustituciones y de organización del centro, que sabemos que ahí hemos creado realmente problemas serios en algunos casos, como para atraer a más gente, ¿no? Entonces se ha optado de momento por los de quinto. A todo este profesorado se le está dando formación. La formación que estamos implantando es una formación que se va a hacer a lo largo de todo el año, pero es una formación que sobre todo queremos que sea potente, que sea sencilla y que parte, luego hablaremos con más detalle, y que parta de niveles básicos, de tal forma que todo el profesorado que hasta ahora igual no se había acercado a las TIC se acerque y lo vea como una cosa que lo puede hacer y lo puede llevar adelante. Luego hay más cosas para hablar de esto, pero quiero decir que nuestra pretensión es esa y no es más que esa. O sea, no se trata de convertir a todo el mundo en adictos a lo digital, sino se trata de que el profesor, cuando tenga que ir a dar clase, se sienta con la suficiente preparación y la suficiente tranquilidad para poderlo utilizar en la medida que él pueda y cuando él pueda. Entonces, pero es uno de los apartados importantes. Por supuesto que esta formación la tenemos que enfocar a no seguir haciendo lo mismo, pero ahora con tecnologías.
Poco ganaríamos con eso. Si vamos a enseñar de la misma manera, si vamos a trabajar con los mismos objetivos de clase, si vamos a trabajar con la misma metodología. Es muy importante que se apoye desde esta formación que vamos a dar y desde lo que queremos transmitir al profesorado, que se apoye ese cambio metodológico. Tenemos una oportunidad de oro para aprovechar que estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a trabajar de otra forma, a trabajar más en colaboración con otros compañeros, con otros centros, en que los chavales entre sí, en que los chavales aprendan entre iguales, que entre ellos mismos preparen una clase, que luego la sepan transmitir y la sepan explicar bajo la dirección del profesor al resto de los compañeros. Estas formas de trabajar, formas nuevas de trabajar, las queremos impulsar mucho y queremos darles toda la importancia que se merecen. Como otro objetivo que no podía ser menos está el reducir la brecha digital. ¿Por qué? Porque no todos los alumnos, ya no el caso del profesorado, que el profesorado también, pero no todo el profesorado, voy a decir también, pero no todos los alumnos tienen las mismas oportunidades ante las nuevas tecnologías. Es conocido de todos que hay chavales que en sus casas pueden tener ordenador, pueden tener acceso a internet, pero hay otros que no tienen ese acceso, que no tienen esas posibilidades. Y la escuela tiene que ser el sitio donde esas desigualdades se cubran, se manifiesten para darles una respuesta correcta, ¿no? Entonces, reducir la brecha digital es una acción importante para que al finalizar la escolarización obligatoria todos los alumnos, en la medida de lo posible, hayan tenido las mismas oportunidades. Ni que decir tiene, antes ya citado, que todo lo que sea trabajo colaborativo, participativo, en la red, todo ese tipo de trabajos que he citado antes ya con el tema del cambio metodológico, pues es algo que queremos impulsar y que queremos potenciar de alguna manera. En resumidas cuentas, de lo que estamos hablando es de mejorar la calidad de la enseñanza. Es